Y eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 13. Si usted lo busca, en Romanos capítulo 8, versículo 13, el día de hoy estaremos tocando varios versículos bíblicos, así que tenga su Biblia en mano, prenda su Biblia electrónica si la tiene, y dice así: porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. En la traducción de la Reina Valera de 1909 dice: más si mortificáis las obras de la carne, viviréis. Por eso el título o este subtítulo, mortificación de pecado. El gran teólogo del siglo XVII, puritano, John Owen, escribió una obra excepcional sobre la mortificación. También Martin Louis-John, un gran predicador expositivo, también hizo un trabajo extraordinario sobre la mortificación. ¿Y por qué es importante? Ahora, cuando iniciamos esta serie, el punto de esta serie era a partir de ahora, de la mortificación en adelante. Pero fue necesario iniciar desde el inicio, iniciar en Génesis, iniciar qué es el pecado, iniciar desde el punto de la caída del ser humano y cómo el pecado nos afectó y cómo el pecado nos posicionó delante de Dios de una manera condenatoria, y cómo dice la palabra que por cuantos todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios, y todo pecador va a ir al infierno. Eso es lo que dice la palabra de Dios. A partir de ahí vimos cómo a lo largo de la historia la revelación del Señor que se fue desarrollando a lo largo de los años, cómo Dios fue mostrando el camino de reconciliación que Él iniciaba, que Él inició en Génesis. La caída del hombre fue terrible, infinitamente enorme. Esa separación de Dios, escuche, trajo y afectó todo nuestro ser. Cuando nosotros pecamos, todo nuestro ser fue afectado, todos nuestros sentidos, nos llenamos de oscuridad. Nuestra mente se oscureció, nuestros sentidos se atrofiaron, nuestro corazón se volvió una piedra. Por eso dice la palabra de Dios que nadie busca a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón de piedra, lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de rebeldía, lleno de muerte, jamás puede buscar a Dios. Por eso Dios es el que inicia este rescate, este plan de salvación. Y Dios envía a su Hijo, mostrándonos a través de 4,000 años cómo sería este suceso. Imagine, durante 4,000 años Dios hablándole al hombre, apuntando hacia la cruz, hacia el momento donde Cristo iba a ser crucificado en lugar de los pecadores que Dios había escogido. A partir de ese momento, nosotros pasamos a ser los escogidos de Dios, los que el Señor vino a salvar, los que el Señor vino a rescatar, pasaron a ser redimidos. Fuimos alcanzados por la gracia de Dios. Esto no es para todos, simplemente para los escogidos. Fuimos alcanzados por la gracia, una gracia que nunca buscamos y que nunca merecimos. Nosotros no merecemos
absolutamente nada. Somos pecadores. Merecemos, sí, el castigo, el infierno. Pero Dios en su infinito amor, Él envió a su Hijo, dice Juan 3:16, a morir en tu lugar y en mi lugar, a darnos vida, a hacernos renacer de las tinieblas a la luz. ¿Para qué? Para su gloria. Ahora fíjate bien. Dios nos da vida, Dios nos salva, Dios nos rescata. Y a partir de ese momento nosotros pasamos de estar condenados a ser redimidos. Nuestra posición delante de Dios cambió. Antes estábamos en enemistad con Dios, pero Cristo nos reconcilió. A partir de ese momento se lo conoce como posición santa. Pasamos a tener un posicionamiento santo delante de Dios por medio del acto de Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 y 10. Dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eras pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otros tiempos no habías alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Antes no éramos pueblo de Dios, ahora somos pueblo de Dios. Dios nos salva. Dios nos salva del juicio eterno, del juicio del pecado, de la condenación del pecado. A partir de ahora, ya el pecado no tiene poder de condenarme. A partir de ahora ya el pecado no me domina, porque ya no soy esclavo del pecado. El pecado ya no me puede gobernar. ¿Se acuerdan que hemos enseñado que las únicas personas, Adán y Eva, fueron los únicos que ellos nacieron con la habilidad de escoger entre el bien y el mal? Pero en el momento en que Adán y Eva cayeron, toda la raza humana también cayó. Dice que por cuanto todos pecaron, el pecado pasó a todos los hombres. Y a partir de ahí, nosotros éramos gobernados, controlados, esclavizados por el pecado. Nosotros no nos podíamos oponer al pecado. Nosotros teníamos una inclinación hacia el pecado. El deseo de nuestro corazón, porque nuestro corazón de piedra es un corazón que está cerrado completamente a Dios. El ser humano al nacer, él nace de tal forma que él no quiere saber de Dios. Ya nacemos separados de Dios, todos los hombres. Cuando Cristo viene, Él viene a reconciliarnos. Él viene a unirnos nuevamente a Dios. Y a partir de ese momento nosotros somos posicionados en una santidad delante de Dios. Pero esa santidad delante de Dios muchas veces o siempre no se refleja con la vida que nosotros vivimos. Y es acá donde muchas veces la gente entra en conflicto, en problemas, en este punto.
Si Dios me salvó, ¿por qué todavía sigo pecando? Si soy salvo, ¿por qué todavía tengo deseos de pecar? ¿Por qué tengo esa necesidad de pecar? Y mucha gente cae en este punto. Muchas veces uno dice, bueno, ya en algún momento Dios me cambiará. En algún momento Dios me va a santificar. En algún momento yo voy a ser diferente. O como decía Juan Calvino, que él decía que creía que el nacimiento, dice que cuando él nacía, el hombre viejo moría y al salir de las aguas él era un hombre nuevo. Pero Calvino dice, pero después me di cuenta que el desgraciado sabía nadar y no se había muerto en el agua. Muchas veces nosotros creemos que cuando venimos a Dios, en realidad no venimos a Dios, Dios nos trae a Él. Nosotros pensamos que en ese momento somos una nueva persona, una nueva criatura. Mi vida cambió por completo. Y eso es cierto, eso ocurrió delante de Dios. Pero en la vida, en la realidad, es que no se ve de esa forma. Todavía mi corazón sigue queriendo el pecado. Decía Agustín de Hipona o San Agustín, como muchos lo conocen, él decía, Padre, libértame de esta lujuria, pero no todavía. Quiero ser libre del pecado, pero no todavía. Todavía quiero seguir probando un poco más del pecado. Ahora, ¿por qué ocurre eso? Eso ocurre porque cuando nosotros nacemos espiritualmente y somos regenerados, a partir de ese momento ocurre algo en la vida del ser humano. Antes yo estaba muerto espiritualmente. Yo no tenía poder para decirle que no al pecado. Pero en el momento en que Cristo me salva, en el momento en que Cristo me da vida con Él, a partir de ese momento yo soy una nueva criatura. Yo pasé de muerte a vida. Dios rompe el poder del pecado sobre mí. Ya el pecado no tiene poder sobre mí. ¿Por qué? Porque en el momento de renacer, en ese momento Dios pone dentro mío el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es puesto dentro mío, primero para preservar mi salvación y segundo para transformar mi vida. Pero aquí está el punto, en que muchas veces la gente cree que si yo tengo el Espíritu Santo, ¿por qué las cosas no cambian? ¿Por qué no ocurre algo con mi vida? Y es porque la salvación, yo se lo he explicado anteriormente, es un monergismo. Es algo que solamente Dios hace sin que usted participe. Es como cuando usted nace. Usted no tiene que hacer nada, simplemente nacer. Pero después de que usted nace, el crecer, cuando usted estaba, antes de venir al mundo, su papá y su mamá lo procrearon, hicieron algo. Y después de que usted nace, su papá y su mamá no son los que van a sostener su vida, los que van a hacer que su vida crezca. Ya usted va a tener que participar. Su mamá le va a dar de comer, pero está en usted si quiere comer o no quiere comer. ¿Se da cuenta?
Ya usted va a tener que colaborar. Es como cuando mamá le dice, bueno, bebé, duerme, bebé, duerme. Y bebé dice, yo no quiero dormir. Muchas mamás saben esto. Entonces intenta la mamá con cariño, duerme, duerme, niño, duerme, tranquila, paciencia. Porque el niño tiene que ser convencido, ser ganado. Bueno, la obra del Espíritu Santo es una obra fabulosa. La obra del Espíritu Santo, el Espíritu Santo no es puesto dentro nuestro para romper el poder de Satanás, el poder del pecado. Pero el Espíritu Santo, algo que no hace el Espíritu Santo es que el Espíritu Santo no viene a imponer su autoridad. No viene como un tirano o como un rey que gana posesión y entra y dice, acá mando yo. No. El Espíritu Santo no hace eso. El Espíritu Santo no me va a controlar a mí como un robot. Oh, pastor, aquí estoy, vengo a la iglesia todos los domingos y me congrego porque soy cristiano. No. El Espíritu Santo lo que hace es inspirarme, trabajar en mí, convencerme. ¿Cómo se trata esta serie? Convicción de pecado. El Espíritu Santo empieza a mostrarme, a trabajar dentro mío, a transformarme a la imagen de Cristo, a hacer de mí un ser que ahora soy cristiano, pero tengo que aprender a vivir como cristiano. ¿Se da cuenta? Por eso Eliel, cuando leía el libro de la carta de Tito, una de las cartas pastorales, y como dice la carta, muchos profesan conocer a Dios, pero sus hechos, ¿se da cuenta? ¿Sentido? Y este es el trabajo de la mortificación. Dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 13. El título es Llamamiento a una vida santa. Ahora, uno puede pensar y decir, bueno, pastor, si yo soy cristiano, que Dios me haga santo. La salvación es un monergismo. Pero la santificación progresiva que se conoce en los términos teológicos, ¿qué es la santificación progresiva? La santificación progresiva es una obra santificadora que opera el sinergismo. ¿Y qué es el sinergismo? Dos fuerzas. La obra del Espíritu Santo, primordialmente, más la participación mía. Mi participación. Y ahí está el tema. Yo quiero ser cristiano, pero no participar. Yo quiero hoy domingo, 6 de la mañana, así como ¡tuc!, se levanta un gallo, levantarme con un humor, con un deseo por Dios, con unas ganas de venir a la iglesia y decir, ¡ay, gloria a Dios, prepara el mate! Estoy inspirado y el Espíritu Santo está acá conmigo. Pero muy probablemente en un 150%, usted no quiera levantarse, tenga frío, tenga sueño, le duele la cabeza, le duele el estómago, le duele el alma, le duele el diente, le duele el espíritu. El pecado lo martiriza, siente culpa,
no sé qué ponerme, la zapatilla no la lavé. Todas las excusas habidas por haber. Y uno dice, Dios, si yo soy tu hijo, ¿por qué no es más fácil? Y ahí tiene que ver con la mortificación del pecado. Dice en Primera de Pedro capítulo 1 versículo 13, dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Muy importante que vayamos despacio para poder explicar todo lo que tenemos que explicar el día de hoy. Pero ceñid los lomos de vuestro entendimiento significa cargar la mochila en tu espalda, cargar. ¿Qué? Entendimiento. Sed sobrio. Esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo se manifieste. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia. Antes, cuando tú eras una persona que estaba muerta espiritualmente, eras ignorante. ¿Ignorante de qué? Ignorante de las verdades de Dios. Las cosas de Dios no te movían, no te importaban, no te interesaban. Eras ignorante. Pero ahora eres un hijo que, dice la palabra, ¿Está acá conmigo? Ahora, si la Biblia dice hijo obediente, ¿por qué sos un hijo desobediente? Ah, pastor, si usted supiera mi vida, si usted supiera todo lo que a mí me pasa, es muy difícil ser obediente. Vamos paso a paso, como decía Mostaza, no nos apuremos. Versículo 16, porque escrito está, sé santo porque yo soy santo. La palabra de Dios dice, sé santo porque yo soy santo, dice Dios. Entonces Dios está aquí dando una orden, un mandato de que yo sea ¿qué? Santo. Sé santo porque yo soy santo. Dios te manda a ser santo. Y cuando usted ve eso, dice, ¿qué? Yo pensé que ser cristiano era aceptar a Jesús como tu Señor y tu Salvador, que todo te va a ir bien en la vida. Ahora usted me está poniendo palos en la rueda, pastor. Ser santo. ¿Vieron que hay gente que te vive diciendo, no te hagas el santo? ¿Qué te haces vos el santo? Si no sos ningún santo. Primeramente, si soy nacido de nuevo y Cristo me salvó, yo soy ¿qué? Santo. Mirá lo que está a tu lado y decirle, si Cristo está en vos, vos sos santo, decirle. Así que cuando alguien te diga, vos no sos ningún santo, no, yo soy santo. Ahora, que yo no practique la santidad es otro tema. ¿Está acá conmigo? Ahora, pero pastor, de ese santo que dice la Biblia al santo que me veo yo en el espejo no tengo nada. Ahí está el tema. Ahí está la obra y la batalla que tendremos a lo largo de nuestra vida. Amén. Ah, yo pensé que ser cristiano era sos cristiano, aceptaste a Cristo, porque mucha gente cree que aceptó a Cristo, porque hizo una profesión de fe. Me bauticé, ya está, pastor, me voy a mi casa y listo. Lo tengo ahí a Cristo en la mesita de luz. 2x3, Señor, guárdame y listo, y ya está. No, hermano, eso no es ser cristiano. Estás completamente confundido. Entonces mucha gente cree que ser cristiano es tener un Aladino que frota la lámpara y cuando sale el Aladino, usted habrá visto la película Aladino tal vez, o conoce la historia del Aladino. ¿Cuál es? ¿Qué hace el Aladino cuando sale? ¿Qué cumple? ¿Qué cumple? Bien. ¿Sabe lo que no hace Dios?
cumple deseos. Ay, pastor, ya me voy de la iglesia entonces. Porque ya me está matando la fe. No, mi hermano, ser cristiano no se trata de un Aladino que va a cumplir tus deseos. Entonces mucha gente cree esto. Mucha gente cree, bueno, mi vida era un fracaso, todo me fue mal en la vida, nunca prosperé, nunca logré nada, nunca tuve un buen trabajo, nunca pude edificar mi vida, mi familia, todo me salió mal. Bueno, ahora tú siempre estuve enfermo, ahora vine a Dios y soy una nueva criatura. Soy nuevo ahora sí, Ahora voy a empezar a construir mi familia, mi empresa, mis negocios, mi reputación, mi fama, mi estatus, mis logros, mi riqueza. Hermano, eso no es ser cristiano. Eso es tener un Aladino que haga todo lo que tú quieres hacer. Eso no es ser cristiano. Ese es el gran problema. Que ser cristiano y tener una vida nueva es una vida nueva no para ti. Por eso mucha gente falla y erra el camino porque cree que tiene a Cristo y que Cristo va detrás mío cumpliéndome todos los deseos y ayudándome a todo lo que yo quiera hacer. No, estás confundido. Dice en el versículo 17, si invocáis por Padre aquel que sin excepción de persona juzga según las obras de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Versículo 18, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste ¿de quién? De vuestros padres. ¿Está acá? Mire lo que dice Cristo. Lo que tus padres te dejaron de herencia fue una manera de vivir, ¿qué? Vana. ¿Sabe lo que significa la palabra vana? Vacía, sin sentido. Ahora, mi papá me enseñó a trabajar, mi papá me enseñó a construir la empresa, mi papá me enseñó a lograr todo, mi papá, sí, todo lo que te enseñó tus padres es vano. Vano. Porque si un padre no te enseña que eres un pecador y que necesitas un Salvador y correr a Cristo, no te enseñó nada. Eso es todo vanidad de vanidades. Por eso el rey Salomón dijo que logró todos los imperios, que logró todo lo que podía lograr, que logró todos los palacios, todas las riquezas, toda la sabiduría. Y él dijo, vanidad de vanidades. El único fin del hombre es teme a Dios. Entonces dice que Dios me rescató de una vida vana que tenía, sin sentido. No, es que ahora que tengo a Cristo le voy a dar sentido a mi vida. Pastor, yo no puedo ir a la iglesia el domingo porque me tengo que quedar en casa a atender a mi familia. Antes no lo hacía porque yo antes trabajaba todo el día para ganar dinero, pero ahora que tengo a Cristo entendí que hay que amar a la familia, así que no voy a la iglesia. De vano te pasaste a otro vano. Porque tampoco se trata de eso. ¿Qué no se trata? La vida cristiana no se trata de la familia. Claro que sí. Pero primero siempre está Dios, mi amigo. Porque lo más importante de tu vida es Dios, no tu familia. Cristo dijo, aquel que no deje padre, madre, hijo, suegra. ¿Cuántos quieren dejar a la suegra? Qué fácil que dejar a la suegra. Es lo que todo el mundo quiere dejar, ¿no? Ahora, dice que Él nos rescató de una manera vana, sin sentido. Ahora, ¿cuál es el propósito entonces de la vida? Este fue un pasaje que a mí me marcó mucho hace muchos años. Muchos ya lo saben, porque lo repetí como 665 millones de veces, pastor. Isaías 43:7.
fuimos creados para su gloria. Si tú meditas en esa palabra, yo medité en esa palabra y esa palabra quebró mi corazón y por días me hizo pensar profundamente, vivir para su gloria, vivir para su gloria. Entonces yo en un momento me miré al espejo y dije, yo me parece que no estoy viviendo para la gloria de Dios. Como dice en Colosenses 1:16, todo fue creado por Él y para Él. Entonces, ¿qué significa eso? Significa que yo antes estaba muerto en mis delitos y pecados. ¿Por qué? Porque yo vivía para mí. Cuando yo estaba muerto en mis delitos y pecados, yo solamente vivía para un rey, para un señor, para un amo, para un Dios. ¿Y ese Dios sabe quién era? Yo mismo. Vivía para mí. Pero ahora que fui comprado y rescatado, como dijo Pablo, ya no vivo yo para mí, sino que vive Cristo en mí para la gloria del Padre. ¿Está acá conmigo? Mire lo que dice Romanos capítulo 8, y vamos a estar trabajando bastante en Romanos, porque Romanos creo que lo explica profundamente. Romanos capítulo 8, versículo 5. ¿Lo tiene? Romanos capítulo 8, versículo 5. Porque los que son de la carne piensan en las cosas ¿de qué? Pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Eso yo creo que ahí cerraríamos y nos vamos a casa. Ya está terminado el mensaje. Piensa, ¿en qué piensas tú? ¿En qué piensas? Por eso sabe, hermano, escuche. Uno de los mandamientos relacionados al Señor, no al prójimo, es recordarás el día del Señor. ¿Cuál es el día del Señor? En el tiempo de la iglesia, el día del Señor es el domingo. ¿Y por qué la Biblia dice recordarás el día del Señor? ¿Qué significa? Significa que tú tendrás toda la semana recordando el día del Señor. Cuando arranques el lunes, piensa en el domingo. El martes piensa en el domingo, el miércoles piensa en el domingo, el jueves piensa en el domingo, el viernes piensa en el domingo, el sábado piensa en el domingo. Cuando llegues el domingo, llegó el domingo. Hay mucha gente que dice, ay, pastor, ¿había culto hoy? Ni me acordé. Pero hoy a las 7 no me pierdo el partido, pastor. ¿Se da cuenta? ¿Piensan en qué? ¿En cosas de qué? De la carne. El que piensa en cosas de la carne, amén, vive conforme a la carne, pero el que piensa cosas del Espíritu, amén. Ahora, versículo 5. Porque los que piensan en la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Versículo 6. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es vida, es paz. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Que una persona que vive para la carne es una persona que no es cristiana. Y si no sos cristiano, solamente hay dos grupos de personas. Los cristianos y los no cristianos. ¿Cristianos o no cristianos? Simple. Solamente hay dos grupos. O eres cristiano o no eres cristiano. Ahora, si yo me ocupo de la carne, voy a morir, dice. ¿Por qué? Porque si yo me estoy ocupando de la carne, significa que Dios no vive en mí. Yo antes cuando yo no había sido salvado, ¿usted cree que yo pensaba en Dios, en las cosas de Dios, en ir a una iglesia, en levantar mis manos, en adorar a Dios, en hacer las cosas de Dios, en leer su palabra, en amar a Dios? ¿Usted cree que yo pensaba en eso? No, mi hermano.
Yo pensaba en qué, pensaba en las mujeres, pensaba en el dinero, pensaba en la fama, pensaba en la popularidad, pensaba en el que odiaba, pensaba en hacer daño, pensaba en hacer esto, todas las cosas de la carne. Pero el ocuparse de la carne es, si alguien se ocupa de la carne, ¿por qué se ocupa de la carne? Porque es qué, es qué, carnal. ¿Para qué la Biblia me está explicando esto a mí, mi hermano? Como dijo Eliel hoy cuando leyó Tito, profesan, a veces la gente es religiosa, profesa una vida religiosa, pero vive ¿para qué? Para la carne. Eso lo veremos más adelante. Ahora, ocuparse de la carne es muerte, versículo 7. Pero los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se pueden sujetar a la ley de Dios, ni tampoco puede. Los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Alguien que es carnal no puede agradar a Dios. Ahora, ¿hay cristianos carnales? Sí. ¿Hay cristianos carnales? Claro que sí. Ahora, ¿puede haber un cristiano 100% carnal? No. Imposible. Porque si el Espíritu Santo mora en él, tiene que haber evidencia alguna de que Cristo está en él, que ha renacido, que ha sido regenerado, como decía Arcis Sproul. Arcis Sproul dijo, una persona que es convertida, una persona que es nacida de nuevo, es una persona que apenas nace, empieza a dar evidencia de un cambio. Amén. Ahora mire lo que dice en el versículo 13, que lo leímos. Porque si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Escuche, versículo 14. Porque todos, ¿cuántos? Todos. Los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son ¿qué? Porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, el cual clama, Abba, Padre. El mismo espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ahora, si alguien es de Dios, tiene que tener ¿qué? El espíritu. Pero si alguien que tiene el espíritu no es guiado por el Espíritu, ¿significa qué? Que no es qué, no es de Dios. Yo a veces, muchas veces, hermano, yo le digo a la gente, porque la gente me dice, pastor, pero yo creo en Dios. Presta atención en esto porque esto es muy importante. Pastor, yo creo en Dios. ¿Y sabe qué, mi hermano? A veces nosotros podemos creer en Dios de manera intelectual. Yo sé que Dios existe. Pero no le creo, no voy a entregar mi vida a Dios, no le voy a servir. No, mi corazón no se mueve por Él, no me interesa las cosas de Dios, no me interesa la Biblia, no me interesa las cosas de Dios, no me interesa orar, no me interesa. Simplemente oro cuando tengo algún problema, que el nene se enferma y le pido a Dios, Diosito Santo, bájamela del cielo, nada más. Pero lo único que me interesa de Dios. Pero yo sé que Dios existe. Tengo, al contrario, en mi billetera tengo una estampita de San Expedito. Pero eso no es ser cristiano. Profesa ser cristiano, pero se está engañando. Por eso decía el pastor John MacArthur, lo peor que hay es ir al infierno creyendo que ibas a ir al cielo. ¿Te da cuenta? Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que antes conoció también predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo.
El propósito del Espíritu Santo, como yo le dije, en el momento de la regeneración, no es controlarme como un robot, hermano, para que yo haga lo que Dios dice que tengo que hacer. No, la obra del Espíritu Santo, como leímos recién, es enseñarme, es convencerme, es guiarme. Pero yo tengo que poner ¿qué? Mi parte. Tengo que poner mi voluntad. Tengo que poner mi querer. Tengo que trabajar. Por eso la palabra de Dios dice, sé santo, porque yo soy santo, dice el Señor. ¿Cómo voy a ser santo? Nunca, jamás una persona no cristiana puede ser santa. ¿Está acá conmigo? Si la persona puede ser moralista. Una persona moralista es una persona que practica la moral. Él respeta a su padre, respeta a su madre. Nunca jamás se va a quedar con una moneda de nadie. Nunca va a mentir. Nunca va a engañar a su esposa. Es una persona moral, pero no es santa. La santidad que Dios me habla en su palabra tiene mucho más que ver con lo moral. Porque a veces uno se pregunta y vos decís, pastor, yo soy un hombre santo porque dejé el alcohol. Sí, usted va a Alcohólicos Anónimos y hay mucha gente que deja el alcohol y no tiene a Dios. Pastor, yo dejé tal vicio, dejé la droga. Sí, hay mucha gente que no tiene a Dios y deja la droga. ¿Se da cuenta? Ahora, ser una persona santa tiene mucho más que ser una persona moral. Esto tiene que ver con un cambio, como decía R.C. Sproul, una persona que nace espiritualmente, escuche bien, es una persona que empieza a dar evidencia. ¿Qué evidencia? Cuando un niño nace, ¿qué hace el niño? ¿Qué quiere? ¿Tomar qué? No una cerveza, hermano, no. De mal pensado que es usted. Quiere tomar la leche. Él nace y lo primero que él siente es hambre. Hambre. El bebé tiene hambre. Él nace y quiere comer porque él necesita comer ¿para qué? Para crecer. Él necesita comer para tener vida. No, porque la vida ya la tiene. Él necesita comer ¿para qué? Para crecer, para fortalecerse. Es un deseo innato del corazón humano querer comer. Él nace y quiere comer. Y el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, dice: desead como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Ahora, en la traducción aquí española, aquí dice crezcáis para salvación. Y mucha gente dice, bueno, entonces si yo crezco, voy a ser salvo. No, pero la traducción original significa o dice, puede escribirlo ahí, dice, crezcáis en salvación. En salvación. Significa que alguien que es salvo, lo primero que empieza a hacer es que, ¿a qué? A crecer. Pastor, escuche. Yo cuando Cristo vino a mi vida,
yo empecé a crecer, quería venir a la iglesia, amaba las cosas de Dios, leía la Biblia, pero ahora dejé de crecer, me empecé a achicar. Quiero volver a ser bebé de vuelta. No, mi hermano. La pregunta es, ¿usted cuántos dejan de crecer? Nadie. Usted va a crecer hasta el punto de muerte, de morir. Sigue creciendo, se sigue envejeciendo constantemente. Eso no tiene cambio. Por eso, cuando Cristo vino a nuestra vida y nos regeneró, mi hermano me dio. Por eso Pablo dice, el cuerpo se va envejeciendo, pero el hombre interior va ¿qué? Va creciendo. Para gloria de Dios, para vida eterna. Amén. Ahora, pero el hombre exterior que no fue regenerado. ¿Y cómo yo sé que no fue regenerado? Porque usted se sigue enfermando. Porque usted cada segundo que pasa, usted se está muriendo. Las células de su cuerpo se están muriendo. Vio que usted se pone las cremas así para que no le salgan las arrugas. Y le salen de acá y se pone acá. Y le salen acá. Y le salen acá. Y le cae la papada. Y se le cae esto y se le cae lo otro. Ay, ay. Se me está cayendo todo, pastor. Claro que sí. Ese es un cuerpo en descomposición. ¿Que sabe hacia dónde va ese cuerpo? A alimentar a los gusanos. Va a la tumba. Va a la muerte. Su cuerpo no fue glorificado. Su espíritu fue glorificado, pero su cuerpo no. Por eso Dios, cuando Él venga y finalice la obra de la iglesia, la misión de la iglesia, y Cristo venga por última vez para siempre, todos los que murieron y están con el Señor viviendo en este momento, viven con el Señor, pero no tienen un cuerpo físico. Pero cuando desciendan con el Señor les concederá un cuerpo nuevo, pero glorificado. Un cuerpo que sin pecado, y si no hay pecado, sin muerte, sin enfermedad, sin arruga, sin vejez, sin carie, sin dolor de estómago. ¿Te lo imaginas? ¡Oh! ¡Qué lindo, pastor! Me voy a poder comer esa media luna bañada en chocolate que tanto me gusta. Sí, mi hermano, sí. Que me pega una patada al hígado, 2x3, cada vez estoy peor. Y cada vez como menos, cada vez como arrocito porque todo me cae mal. Claro que sí. Un cuerpo glorificado. Eso es ser cristiano. Pero mientras tanto, yo tengo que vivir una vida en batalla constantemente con un cuerpo. Yo vivo glorificado porque la Biblia dice que a los que predestinó, llamó, justificó y glorificó. Yo ya soy glorificado, no estoy en glorificación, pero Dios ya me ve glorificado. Ahora, pero vivo en un cuerpo que se lo conoce en teología como pecados residuales. ¿Qué es eso? Significa que este cuerpo que antes vivía para el pecado, era gobernado por el pecado, ahora ya no. Pero todavía le quedó en el ADN genético, en la conciencia, en los patrones de comportamiento, deseos pecaminosos, prácticas pecaminosas, hábitos pecaminosos, anhelos pecaminosos. Y encima el diablo que está ahí afuera influencia, trabaja para que yo siga pecando. Pero ahora, como dice en Gálatas 5:17, ahora hay una lucha. ¿Por qué? Porque dentro mío mora el Espíritu Santo. Soy templo del Espíritu Santo. Y mire lo que dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 13, versículo 14. Vamos a todos los versículos bíblicos para poder entender bien
su contexto. Romanos 13:14, ya estamos terminando. Sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos. La carne, ¿qué le quedaron a qué le quedó a la carne? Deseos. El deseo de seguir en el pecado, de seguir pecando. Entonces, cuando yo me levanto a la mañana, la carne dice: yo quiero dormir hoy hasta las 11. Pero vos, que sos un ser regenerado en Dios, una nueva criatura, vos le decís: carne mentirosa, carne malévola, carne sucia, te vas a levantar y me vas a llevar a la iglesia, porque este es el envase. Y me vas a llevar a la iglesia. Entonces vos la traes como la traía la hermana María hoy a la carne. ¿Cómo la traía hoy María a la carne? Nosotros la veíamos ahí con el hermano Javier, así la traía. La carne no quería, mi hermano. ¿Usted cree que la carne está disfrutando en este momento? Usted dice: ay, qué lindo, cómo lo estoy. No, la carne no disfruta. La carne dice: yo quisiera estar en este momento al lado de una parrilla, comiendo un asado con un amigo, tomando un vino, hablando del mundo, del fútbol, de las mujeres, del universo, del dinero, de los autos. Y yo estoy acá escuchando a un hombre que me está castigando duro, diciendo que soy un pecador. ¿Quién es este? ¿Se da cuenta? Dice en Romanos capítulo 6, versículo 11. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús nuestro Señor. No reine pues el pecado en vosotros, cuerpo mortal. De modo que le obedezcáis a su concupiscencia. Esto es un deseo mundano. Dice que en tu cuerpo ahora ya no reina el pecado. ¿Por qué? Porque ahora tu cuerpo, que antes le servía al pecado, que hacía todo lo que el pecado quiere, ahora tu cuerpo tiene que servir ¿a quién? A Dios. Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos. Creo que la palabra de Dios es clara y se interpreta a sí misma. Eso es lo importante, que la palabra de Dios se interpreta a sí misma. Dice: ya tu cuerpo no tiene que servir al pecado y no tenés que hacer las cosas que el pecado le gusta y no tenés que ir detrás de lo que la carne desea, sino que ahora tenés que hacer ¿qué? Morir. Y este morir no está hablando de suicidarme. Por eso cuando el Señor explicó y dijo: si tu ojo te es ocasión de pecado o te es ocasión de caer, quítalo. No estaba hablando de quitarse el ojo, sino que lo que estaba diciendo es: ¿qué le gusta a tus ojos? ¿Se acuerda lo que hablaba Javier el domingo pasado sobre el pecado de David? Que cuando miró desde la terraza a una mujer desnuda bañándose, al ojo que hizo, cuando vio el ojo hizo ¡wow! Entonces, ¿qué dice Dios? Quítate el ojo. No quiero mirar. Y usted está ahí luchando, ¿entiende? Y en ese momento el Espíritu Santo dice: los que viven para la carne morirán, pero los que hacen morir la carne vivirán para el Señor. Pero es muy difícil, cuesta porque quiero mis deseos. Y usted lucha, ¿se da cuenta? Esa es la lucha del cristiano. Por eso John Owen decía:
Nadie crea que está progresando en santidad si no está haciendo morir los deseos de la carne. Y otra frase que dijo este puritano John Owen dijo: la fortaleza, poder y disfrute de nuestra vida espiritual depende de la mortificación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso cuando usted lee Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pastor. Yo puedo todo en la vida. ¿Todo qué? Si usted estudia un poco de interpretación bíblica y lee todo el contexto, ¿qué estaba diciendo Pablo? Pablo decía: yo he aprendido, cualquiera sea mi situación, que cualquiera sea mi situación, yo soy cristiano. Yo no soy cristiano cuando estoy bien, yo soy cristiano sin importar mi condición. Y lo más importante, escuche, lo más importante es que yo puedo obedecerle a Dios porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque si no, entonces, hermano, Dios me hubiese dado una vida cristiana sin enfermarme. Me hubiese dado una vida cristiana santa, perfecta. Ahora, no, pastor, lo que pasa es que yo no puedo ir a la iglesia porque estoy enfermo. No, ahí está el punto. Porque lo más importante por encima de la enfermedad está la obediencia a Dios. No, lo que pasa es que yo tengo que cuidar mi vida. No, yo ya la perdí mi vida le pertenece al Señor. Entonces, mi obediencia está por encima de toda circunstancia. No, pastor, yo no vengo a la iglesia porque me separé. No, hermano, usted es cristiano por encima si está separado, casado, con hijos, sin hijos. Su vida cristiana está por encima de todo eso. Porque usted no vive para usted. Usted no vive para su bienestar. Usted no vive. Hace un tiempo escuché una frase. No recuerdo bien si era de A.W. Pink o de algún otro pastor, teólogo. Pero dijo una frase muy increíble. Dijo: el propósito de la vida del hombre es vivir y predicar la gloria de Cristo, morir y ser olvidado. Cuando uno escucha una frase así, tu propósito es vivir para la gloria de Dios, tú tienes que morir y ser olvidado. Ay, pastor, qué malo que es. Me está haciendo doler. Yo que quiero poner todos mis títulos ahí en la pared, que todos mis hijos, mis nietos me recuerden. No, mi hermano, que tus hijos, tus nietos recuerden a Cristo. Hermano, tu paso por esta tierra no tiene significado si no está Cristo. Habrá sido un paso en vano, simplemente en vano. Porque no se trata de tus logros, no se trata de lo que tú quieres, no se trata de lo que tú vas a alcanzar, no se trata de lo que tú vas a hacer. Todo se trata de Cristo. Todo fue creado por Él y para Él. Tu vida es de Él, sea para la gloria del Señor, y si no es para la gloria del Señor, en el infierno, todos los que van al infierno glorifican a Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos los que están en el infierno glorifican a Dios, de que Dios mostró de que todos los que no fueron salvos recibieron justa retribución, que es por causa de su desobediencia pasar la eternidad en el infierno.